Gustavo Gaona es el vocero de la Cámara de Empresarios de precisamente empresas de servicios de larga distancia, de transporte de servicios de larga distancia. Lo tenemos al teléfono. Gustavo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro y el equipo? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, Gustavo. Buen día, muy bien. Muy bien, Gustavo. Bueno, la última vez hablábamos, estaba promediando esta cuarentena porque estábamos llegando, a mitad de cuarentena, debemos haber hablado el mes pasado, y allí nos advertían ustedes sobre la situación por la cual estaban atravesando, y nos decían que en registro habían pérdidas cercanas a los 4 millones de pesos. ¿Cómo están hoy? Sí, efectivamente, sí, hablábamos de cifras en realidad no de 4, sino de 4.000. 4.000, sí, perdón, se me escaparon algunos ceros. Unos ceritos. La verdad que seguimos en una situación muy complicada desde ese momento que hablamos contigo, con tu equipo. Nosotros decíamos que teníamos como dos prioridades inmediatas, ¿no? Digo, en esta situación de recordar para quien está del otro lado que desde aún antes de la declaración de la cuarentena nosotros tenemos un parate total, prácticamente el 99.9% de nuestros servicios a todo el país, esos 1.600 destinos que solemos recorrer habitualmente, está suspendido, no así, digamos, todos los costos y los gastos que nos siguen llegando con las estructuras tan grandes que tienen este tipo de compañías, ¿no? Entonces, en ese escenario nosotros planteábamos dos urgencias fundamentales. La primera era garantizar que los más de 17.000 trabajadores que componen esta actividad tuvieran un ingreso, y luego sí trabajar en medidas de fondo para que cuando comience la actividad nuevamente comenzásemos con esas más de 100 compañías a nivel nacional que hoy funcionan y también con esa misma cantidad de empleados. Lo cierto es que se trabajó muy intensamente para que se incluyera la actividad a larga distancia dentro de las actividades más comprometidas por los efectos del COVID, y esto permitía recibir por parte del Estado Nacional y directamente los trabajadores lo que se conocen como ATP, ¿no? Ayuda de asistencia al trabajo de la producción. Finalmente lo logramos, esto que se incluye, que todas las compañías y que todo el sector pudiera estar incluido, digamos, y en definitiva que nuestros trabajadores recibieran estos ingresos. Llegamos a un acuerdo con el gremio, pero lamentablemente, Alejandro, estamos prácticamente comenzando junio y por motivos que no se terminan de comprender, tecnicismos, pequeñas burocracias, apenas un 30% de estos 17.000 trabajadores recibieron los ingresos. El 70% restante sigue a la espera, nos consultan a nosotros como empresa, nosotros nos damos vuelta, consultamos al Estado. Es un día a día donde todas las empresas ingresan en las páginas de AFIP, y donde dice empresa en análisis, situación en análisis, aparecen los listados, desaparecen los listados, son los empleados donde un día está aprobado, al otro día se va 2 escalones para atrás. Realmente es una situación muy desesperante, pero sobre todo en particular porque, digamos, estos fondos van directamente no a las empresas sino a los empleados, ¿no? Entonces, claro, la situación se está volviendo muy complicada. Tenemos lugares donde una empresa lo recibió, la empresa al lado no recibió absolutamente nada, o peor aún, algunos empleados lo reciben y otros empleados no, ¿no? Y, Gustavo, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué creen ustedes que el 70% ha quedado afuera de este programa? Bueno, los motivos que nos esgrimen, hay que decir, nosotros estamos desde el primer día, y siempre lo dijimos, trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación, con los diferentes organismos, digamos, todos tratando de conseguir una solución, con el acompañamiento también muy importante y muy necesario en estos tiempos del gremio. Lamentablemente cuando se va a la parte práctica empiezan a comenzar a ponerse en discusión cuestiones que son más técnicas de si la empresa realiza servicios nacionales o claro, si porque tenía un servicio provincial se cae del beneficio para el nacional, o si porque realiza un servicio internacional. Esos son algunos motivos. En otros motivos, la verdad, en otros casos no entendemos los motivos, hacemos los reclamos y un día, insisto, aparece como que ya está incorporado para esa empresa, en definitiva para esos trabajadores, y de vuelta a los 2 días va para atrás y dicen análisis. Entendemos que están analizando la situación, que quieren ser muy puntillosos sobre quién lo recibe y quién no. Nosotros decir que presentamos toda la información en tiempo y forma, coordinado a través de las cámaras para que no hubiera inconvenientes,
Pero bueno, tenemos que transmitir esta preocupación porque se empieza a generar un malestar, sobre todo porque hay que decir algo, cuando el trabajador se mete en la página de ANSES y chequea si recibió el fondo, cuándo lo va a recibir, cuando no lo recibe dice consulta a su empleador. Claro. Entonces se dan vuelta y nos dicen, bueno, acá dice que ustedes me tienen que decir la respuesta y honestamente no la tenemos y sí, estamos llegando al mes de junio y de lo que estamos hablando es que solo el 30% recibió estos aportes correspondientes al mes de abril, ¿no? Bien. ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, en principio seguir trabajando, contando todos los días, mantenemos infinidad de reuniones, hemos hablado con todos los organismos posibles, desde la FIP hasta el Ministerio de Transporte, por supuesto, pero el Ministerio de Turismo, porque también es una actividad muy vinculada, el Ministerio de Trabajo, con Jefatura de Gabinete, estamos pidiéndole ayuda a los gobernadores, porque en definitiva, si bien el servicio es un servicio nacional, es decir, de jurisdicción nacional, es un servicio que se conecta y vincula a las provincias entre sí, y muchísimos, una inmensa mayoría de estos trabajadores, estos 17.000, están distribuidos en provincias de todo el país, no únicamente en la ciudad de Buenos Aires, ni mucho menos. Entonces, también estamos solicitando ese apoyo a los gobernadores como para que ellos eleven esta problemática al Ejecutivo Nacional y, en definitiva, no mucho más que tratar de acelerar los trámites para garantizar que estos ingresos y que todas estas familias puedan recibir este aporte comprometido, que es una parte muy importante de su salario y que bueno, que este era el compromiso, sobre esto trabajamos muy fuertemente y bueno, queremos concretarlo para garantizar que todos tengan ese plato de comida, ese ingreso que es un ingreso plano para todos los trabajadores de la actividad y que es muy necesario y fundamental en estos momentos. Santiago. Sí, bueno, se está discutiendo en términos generales la apertura, más allá de estos aportes que el Estado Nacional va haciendo con las empresas que no pueden trabajar, se está discutiendo en términos generales la apertura de la economía. ¿Cómo ven ustedes en el sector que pueda ser más adelante incorporado entre las empresas que puedan empezar a hacer algún movimiento, ¿no? Bueno, este es un tema de bastante incertidumbre, honestamente, para nuestra actividad. Recordemos que más allá de que hay una decisión del Ejecutivo Nacional de que las empresas de larga distancia no pueden circular, también está la potestad de cada provincia de dejarnos hacerlo o no dentro de sus jurisdicciones, ¿no? En esto ha habido posiciones diferentes, hay provincias que están en una situación, digamos, sanitaria mucho más favorable que otras, y entonces entendemos que el transporte, cuando comience a hacerlo, lo va a hacer de forma progresiva, primero en algunos servicios provinciales dentro de cada jurisdicción, claro. Y estamos trabajando fuertemente para que, digamos, dar las garantías de que esto se puede extender a una conexión por ahí en un principio intraprovincial, de cercanía, y a medida que esto vaya funcionando bien a otras, pero sabemos que es un proceso muy de paso a paso, con un comienzo programado. Estamos trabajando en los protocolos fuertemente junto a las terminales, protocolos de a bordo, protocolos para los pasajeros, en definitiva tratando de llevarle garantías a las autoridades nacionales y también provinciales para que quede claro, digamos, o cambiar un poco este concepto que se creó de que el transporte público puede llegar a ser un factor que disemine el virus. Nosotros, al contrario, creemos que, esto lo planteamos el otro día en una conversación con uno de los gobernadores de otra provincia vecina, es decir, cuando un servicio, por ejemplo, llega a una ciudad y un pueblo, tiene un contingente que está controlado en su momento de salida, que se sabe quién vino, que se puede, digamos, que se sabe el horario que va a llegar, que se puede tener el dispositivo creado para recibirlo adentro de una terminal, a diferencia de que si se llega en auto particular, que pueden llegar por lo mismo que llega un colectivo, una docena de vehículos en distintos horarios, a distintos lugares. Entonces acá se conoce la trazabilidad, el origen, el destino, los nombres, los contactos. Entonces, en definitiva, digamos, lejos de ser, tenemos nosotros un problema cuando se empieza a vincular o a abrir este transporte, el transporte público es garantía de control y trazabilidad de cada una de esas personas, ¿no? Gustavo, para la próxima semana, ¿podemos plantearte un tema? Sí, por supuesto. A ver, las estaciones terminales de ómnibus en quebranto o situación de quebranto. Bueno, es un tema realmente importante y cuando nosotros hablamos de la situación de la larga distancia,
en forma directa a 17.000 trabajadores, pero detrás de eso hay un montón de actores y de agentes, entre esos, por supuesto, y sin lugar a dudas, las terminales que se encuentran vacías y que están atravesando una situación directamente proporcional también con la nuestra. Así Bien. que totalmente, y con gusto podemos conversar. Bien, lo hacemos la semana que viene, ¿le parece? Con gusto, por favor. Muchas gracias, muy amable, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gustavo Gabona, vocero de la Cámara de Empresarios del Transporte de Larga Distancia, ha pasado por La Primera Mañana.